en una parte del mundo, pero que tienen efecto a nivel mundial y específicamente también acá en nuestra región de los lagos. A propósito de estas negociaciones de paz por el conflicto palestino-israelí, que tiene muchas aristas, pero que también hay que recordar que un importante oleado, un importante personas de origen palestino, por ejemplo, viven en nuestra región de los lagos y justamente hay bastante que analizar. Para conversar sobre el tema, estamos con el cientista político Ricardo Alt, eh, para analizar, hay una columna de opinión que justamente que ha escrito, que está en el diario y que habla sobre esta temática. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Sí, efectivamente lo que tú señalas es muy cierto. La población palestina fuera de países de Medio Oriente más grande del mundo es la que se encuentra en Chile. Son alrededor de 500.000 los descendientes palestinos que habitan acá, principalmente en la región metropolitana, porque cuando se analiza eh, la población de ascendencia árabe del sur de Chile, esta es mayoritariamente siria, pero efectivamente, como bien tú dices, lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre en Medio Oriente es un tema que preocupa a una importante población del sur. eh, donde existe mucho descendiente árabe que ha vivido parte de este conflicto y yo creo que lo principal para nosotros es tomar algunas de las enseñanzas que nos dan estos conflictos para tratar de no repetir los mismos errores que, que se han cometido en el Medio Oriente, porque eh, cuando uno mira lo que es hoy día Siria y piensa que hace tan solo 15 años era un país que tenía un ingreso per cápita similar al de Chile, con una población de 30 millones de habitantes y que está hoy día destruido, o cuando ve el estado en el que se encuentra Gaza, nosotros tenemos que pensar que ese tipo de situaciones no son tan difíciles de llegar cuando se está promoviendo durante un tiempo prolongado la división de una sociedad entre buenos y malos y se promueve de manera insistente los discursos de odio o de cancelación del otro. Ahora, eventualmente, hay un ejemplo a nivel país eh, de personas que toman algún punto, me refiero a nuestro país, que toman algún punto específico y lo utilizan como una herramienta prácticamente política, como para justamente hablar sobre lo mismo, sobre este es el bueno, este es el malo, y yo creo que hay que entender un poco más porque este es un proceso, esto lo que se vive en Medio Oriente es un proceso mucho más complejo, o sea, es tremendamente difícil y hay que tener muchos antecedentes para entenderlo bien. Claro, cuando se trata de aplicar leer este conflicto en clave occidental, la clave occidental en este tipo de hechos es siempre de carácter político-económico. ¿Eh? Tenemos fuerza si nosotros vemos las guerras mundiales de la época moderna, en Occidente nos vamos a encontrar con que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tienen causas que son de carácter geopolítico, estratégico, intereses económicos y por lo tanto nosotros los occidentales entendemos los conflictos en esa clave, que es, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, sabemos que había un alineamiento entre los ejes fascismo-nazismo, y que contra ellos terminan peleando los aliados que estaban formados por el mundo libre en una alianza que duró poco tiempo con el eje soviético. Entonces, tendemos a aplicar el mismo marco conceptual para tratar de entender conflictos que tienen variables que son muy distintas. En el caso específico de lo que ocurre hoy día en Palestina, primero, situarnos en la extensión territorial. Yo siempre trato de insistir en ello,
Porque cuando uno ve un mapa y te dicen esto es un país, uno tiende a pensar en las dimensiones de Chile, porque se ve bastante grande, ¿no es cierto? Como, y siempre se muestra cómo era Palestina antes, después cómo era Palestina el 47, cómo era Palestina el 48 y cómo desaparece el año 67. Bueno, ese terreno, en total, lo que es hoy día Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania, que son las dos Palestinas, ya te voy a explicar por qué se habla de dos Palestinas, son 28.310 kilómetros cuadrados. Y para entender en el fondo esa dimensión, ¿cuántos son 28.000 kilómetros cuadrados? Nosotros tenemos que pensar que las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos son casi 100.000 kilómetros cuadrados. Es decir, Palestina e Israel son apenas el 30% de lo que nosotros denominamos la macrozona sur. En ese pequeño territorio es donde conviven estos dos países que tienen la atención del mundo. Entonces, tú inmediatamente puedes llegar a la primera conclusión, puedes decir, la atención mundial que genera un territorio tan pequeño, que es del porte prácticamente, que es más chico que las regiones, los lagos y los ríos, que es apenas un tercio de lo que aquí llamamos la macrozona sur, una parte solamente de un país como Chile, que no es un país grande. Tú dices, algo extraño hay. ¿Qué es lo que genera que en este punto tan pequeño del planeta estén puestos los ojos de todo el mundo y sea finalmente tan importante? Y inmediatamente nos damos cuenta que hay otros elementos que son distintos a las claves político-económicas con los cuales los occidentales tratamos de entender estos conflictos. El segundo punto es que en este territorio pequeño viven, por un lado, 9,4 millones de judíos y 5,5 millones de árabes. Esa, o sea, imagínate que en las regiones de la Araucanía, los lagos y los ríos, que son 3 veces más grandes que todo el territorio de Israel y Palestina juntos, viven 2 millones de personas. En el 30% de ese territorio tienes metido 15 millones de personas, poco más. Entonces, esas son las dimensiones de este conflicto y por eso están inadecuados cuando se levantan barras bravas de ambos sectores sin entender la profundidad del mismo. Uno escucha de repente, tienen que salir los palestinos. ¿Dónde vas a meter 5,5 millones de personas? O si desocupas solo Gaza, ¿dónde vas a meter 1.800.000 personas? ¿Vas a seguir presionando las fronteras de Jordania, del Líbano, o mandándolos a Egipto, o generando una salida masiva como ocurrió en el 48? No es adecuado, pero de la misma manera como eso no es adecuado, es ilógico y no parece justo, tampoco parece justo cuando se dice hay que terminar con el Estado de Israel y tienen que devolverse a no sé dónde, porque ¿qué vas a hacer con prácticamente 10 millones de personas? Por lo tanto, eh, uno tiene que preguntarse para entender qué es lo que está en juego acá, y aquí lo que está en juego principalmente es el factor religioso. Entonces, ¿qué son los judíos? ¿Qué son los árabes? Son pueblos semitas. Y la distinción entre judíos y árabes no es de carácter racial. Hacia 1920, por ejemplo, en este territorio que se conoce hoy día como Palestina e Israel, y que en ese tiempo solo se llamaba Palestina, había apenas 60.000 judíos que representaban el 3% de la población total. Entonces tú dices, ¿por qué habían desaparecido los judíos de ahí? Bueno, por la sencilla razón de que los musulmanes son mayoría, y lo que hubo mayoritariamente, más que una persecución de judíos en Medio Oriente o desaparición de judíos, fue una conversión de todos los semitas, desde las religiones cristianas y judías, al Islam. Esa es la principal causa de la desaparición, entre comillas, de judíos de ese territorio. Tú tienes que pensar hoy día que tanto en Jerusalén, Belén, que son, Belén sobre todo, que es la tierra donde nació Cristo, prácticamente no hay cristianos.
porque todos los árabes que alguna vez fueron cristianos hoy día son musulmanes. Entonces, estas desapariciones de pueblos tienen que ver más con conversiones de carácter religiosa. Por cierto que persecuciones que en los últimos 1000 años son en ese territorio mayoritariamente protagonizadas por el Islam, y es lo que explica que en todo Medio Oriente hoy día hayan apenas un 5% de cristianos. O sea, la zona donde surge la religión cristiana queda solo un 5%, es una minoría religiosa, mayoritariamente son islámicos. ¿Y qué empieza a pasar desde 1920? Aquellos que profesan la religión judía empiezan a ser perseguidos en Europa y comienza a este pueblo, porque se identifica como el pueblo de Dios a sí mismo a partir de su creencia religiosa, comienza a sentir la legítima necesidad de establecerse en un territorio porque no se sienten seguros, se sienten víctimas de una persecución, lo que es efectivo principalmente en Europa desde fines del siglo XIX en adelante. Y a partir del 20, después de la Primera Guerra Mundial, si habían 60.000 personas que profesaban la religión judía o que se identificaban, se reconocían a sí mismos como judíos y que principalmente, si tú los veas en su aspecto, son igual a los árabes, comienzan a llegar poblaciones judías desde Europa para establecerse en lo que es conocido como Tierra Santa para tres religiones en simultáneo, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam. Pasan de 60.000 a 84.000, llegan 24.000 personas desplazadas de Europa en el 22, y esto se acelera con la llegada de Hitler al poder en Alemania, que inicia una persecución de todos los judíos en toda Europa, y así llegas a que al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ya tenías alrededor de 630.000 judíos en territorio palestino y ya constituían alrededor del poco más del 30% de la población. Y en ese momento el conflicto adquiere las características modernas que nosotros le reconocemos. ¿Qué es lo que dicen los judíos? Palestina no existía, dicen, no era un país porque era un protectorado británico y antes de eso era una provincia del imperio turco-otomano. Eso es efectivo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las poblaciones que estaban allá, era un territorio habitado desde hacía muchos siglos por poblaciones en su mayoría árabes, semitas, que profesaban las religiones mayoritariamente el Islam y minoritariamente el cristianismo. Con la llegada de tanto judío que se va a refugiar producto de la persecución, los crímenes que estaban cometiéndose sobre esas poblaciones en territorio europeo, hacia el año 47 la ONU determina la división de Palestina, aquello que los palestinos reconocemos como país, aquello que los judíos señalan que era una provincia del Imperio Otomano, y ambos tienen cierta ambos tienen cierta verdad. ¿Qué es lo que estableció en concreto el año 47 la ONU? Dijo, miren, vamos a establecer dos, eh, dos, dos territorios, un territorio administrado por los judíos que alcanzan con esto su sueño de contar con un territorio. Jerusalén, por ser importante para las tres religiones, va a ser administrado de manera internacional, y otra parte del territorio, alrededor del 45% de estos 28.000 kilómetros cuadrados que hablábamos, van a quedar en manos de los árabes. Pero ¿cuál era el problema? Que en ninguno de los territorios había solo árabes y solo judíos. O sea, había una gran
población árabe dentro de este territorio que le tocó a los judíos, que en ese momento representaban el 32% de la población de todo el territorio, y los árabes no reconocen la formación o que esto quede en manos de los judíos. Pero mientras tanto, existían tres grupos terroristas judíos que estaban ocasionando atentados tanto contra los británicos, que eran los garantes del proceso, ocupaban Palestina, como contra poblaciones árabes para desplazarlas. Esto se transforma en una guerra civil y el año 48 termina con la gran dispersión de los palestinos que deben abandonar lo que ya empezamos a conocer hoy día como las actuales fronteras de Israel. Alrededor de 700.000 palestinos terminan siendo desplazados ya sea a Jordania o a zonas de la actual Palestina, ya sea en Cisjordania o Gaza. Esa gente sale de lo que hoy es Jerusalén y otras ciudades de lo que hoy día es Israel. Y desde ese minuto, el drama palestino-israelí ha tenido pocas variaciones. Tratado de paz, la guerra del año 67, que termina por borrar toda la frontera palestina y convierte el territorio completo de la ex Palestina en Israel, los acuerdos de Oslo en el 93 que reconocen la franja de Gaza y Cisjordania, y el año 2000 cuando este grupo de Hamas radicalizado deja de reconocer al Estado de Israel, se separa de la autoridad palestina que está en Cisjordania y aspira a establecer un gobierno de carácter eh, teocrático donde impere la Sharia, que es la ley islámica, para todo el territorio. Y ese es el drama en el que se está hoy día hasta que se llega a este acuerdo de paz que dado, la historia que nosotros venimos relatando, conociendo por más de un siglo ya, es muy difícil que uno crea que se pueda proyectar en el tiempo. Ricardo, fíjate ¿Sí? que yo me he quedado con esta ilustración completa. eh, yo creo que quienes nos están escuchando, obviamente, entender un poco sobre esta temática, porque a veces nos quedamos solamente cuando uno lo entiende también, porque escucha las noticias o se informa, pero solamente se informa de pequeños extractos. Y a veces tiende también a pensar que nuestras autoridades, a veces incluso hasta la principal autoridad de nuestro país, toma una decisión, eh, al parecer, con no todos los antecedentes. No quiero ser peyorativo, por supuesto, pero a veces se toman decisiones como muy como en caliente, muy como popular, no quiero decir populista, pero muy como popular, no teniendo en consideración todo lo que es esta historia, y por qué afecta y es relevante para nuestro país, porque claro, hay mucha gente que es descendiente, que ha sido parte de esto y que no reconoce esta disputa entre los buenos y los malos. Llegamos a la parte inicial. Aquí no hay buenos, aquí no hay malos, sino que aquí hay una serie de circunstancias históricas que han complejizado una relación, Ricardo, para el cierre. Sí, para el cierre yo creo que las lecciones para nosotros es que nunca se deben promover discursos que legitimen el derecho de unos a estar en un territorio por sobre otros, por razones raciales, religiosas o lo que sea. Esos discursos son peligrosos. Yo creo que eso en primer término. En segundo lugar, creo que las experiencias de una nación joven como la nuestra, estamos hablando de un conflicto milenario en el caso de lo que ocurrió en Medio Oriente, nuestro país tiene 200 años, naciones jóvenes como la nuestra que también tienen sus heridas respecto de divisiones, obviamente en clave occidental, donde solo está la lista de carácter política, debemos siempre
eh, promover la paz y el entendimiento desde la óptica de la necesidad de una solución para, para dos grupos de personas a las cuales debe exigírsele que se reconozcan los unos a los otros. Y en eso la posición de nuestro gobierno tiene que ser clara respecto de señalar su compromiso absoluto con todas las poblaciones por igual. Y en el caso específico de Palestina, el desafío de los pueblos árabes es apoyar siempre, y porque quienes viven acá sufrieron ya sea la persecución por un lado de los musulmanes hacia los árabes cristianos, o luego las consecuencias de la extensión de la ocupación israelí, en el caso específico de los palestinos, entender que uno no puede traer a este territorio las cargas de una siembra de odio de siglos para empezar a contaminar el debate nacional. La responsabilidad de los árabes y de los judíos que hoy día tenemos la nacionalidad chilena, que nacimos en este territorio, es mostrar, poner el acento en este tipo de situaciones, no para radicalizar a la población nacional, sino para decirle que esto es el camino que no debe recorrer ningún país, ninguna democracia. Hemos estado esta mañana junto al cientista político Ricardo Ayal, quien nos ha acompañado para entender eh, todo lo que está ocurriendo en Gaza, todo este conflicto que lleva tanto tiempo, que es un conflicto muy complejo, y bueno, y hemos conocido un análisis bien interesante y que Ricardo nos ha podido explicar. Agradecido, Ricardo, y estamos siempre en comunicación. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Nosotros, de esta forma, ya ponemos punto final a nuestro programa y nos despedimos.